Buenas hermanos, ¿cómo andan? Hoy les quiero hablar sobre cómo progresar en la vida cristiana teniendo en cuenta el refugio, que el refugio es Dios, es Cristo. Estando en el refugio podemos progresar. Salmos 91:1 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo, un abrigo. El que habita en ese lugar secreto, traduciendo como algunas versiones en inglés, secret place. El que habita en el secret place del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita en ese lugar seguro va a estar seguro, bajo la sombra y bajo el cuidado del Omnipotente. Hermanos, esto es lo que debemos saber nosotros los cristianos, todos. Debemos progresar. Debemos estar conscientes que nuestra vida en Cristo se la puede vivir solo estando en ese refugio. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Tenemos luchas contra huestes y potestades, contra nosotros mismos. Además, tenemos la carga de ser cada vez perfectos en todo sentido. Y en eso nosotros decimos: ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo? Para eso tenés que recurrir a Dios, al lugar secreto. Cuando todo eso te invade, todos esos pensamientos de la dificultad de vivir aquí te invade, vos tenés que decir: voy al refugio, voy al refugio. Esto nos dice Paul Tripp en su libro El llamamiento peligroso. Nos dice: en medio de problema, cuando te encuentras en el calor de la batalla, vas a correr a algún lugar para refugiarte. Vas a algún lugar para encontrar el descanso, el consuelo, la paz, el aliento, la sabiduría, el alivio y la fuerza. Tú y yo debemos aprender en la vida y en el ministerio a hacer del Señor nuestro refugio. ¿Vieron que dice que debemos aprender del Señor a ser nuestro refugio? Porque a veces, hermanos, somos tentados nosotros ser el refugio, nosotros construir ese refugio por nuestras propias fuerzas. No, hermanos, si no podemos. Debemos aprender de hacer del Señor nuestro refugio. Por eso hay un salmo también que dice: considera el baluarte, como que está diciendo, considera las bases del castillo, considera su anchura, considera esto, considera, mira. Nosotros debemos saber que tenemos a Cristo, que tenemos a Dios como nuestro refugio, hermanos. Si sabemos eso, no vamos a querer construir meras casas de barro, hermanos, sobre arena movediza. No, hermanos. Así nos vamos a fortalecer. Porque la verdad es que nosotros necesitamos de Dios, pues nosotros no somos fuertes por nosotros mismos. Encima nosotros fracasamos en el ámbito espiritual. Fracasamos muy a menudo. ¿Por qué? No como antes, ¿no? Pero fracasamos, ¿por qué? Porque todavía estamos en un mundo caído. Y cuando fracasás, ¿cómo salís de eso? Yendo al refugio. En el sentido de considerar que Dios está contigo, de que tenés un lugar secreto al cual acudir. Ahí nada te va a afectar y ya estás en eso, estás en Cristo, hermano, escondido en Cristo, con Dios, como dice también Colosenses 3, hermanos. Sería bueno buscar el pasaje después. Spurgeon, cuando hablaba sobre algunos privilegios de la fe, mencionaba la meta sudans, que era como una fuente donde los gladiadores, luego de luchar en el Coliseo, se iban y se, digamos, refrigeraban y se restauraban. La meta sudans. Hermanos, nuestro refugio, nuestra mejor, digamos, cámara donde nos da oxígeno, donde nos da agua fría o caliente, no sé, para mejorar los músculos, es Cristo. Él es nuestro refugio seguro. Nosotros no podemos fabricar ese refugio seguro. Debemos acudir a Él, hermanos. Por eso le estoy
diciendo esto. Debemos seguir adelante porque en el camino, en el trayecto de esta vida, te vas a deparar que vos no sos perfecto. Esto te depara siempre. Te vas a deparar que también cometes errores, pecas. Por eso dice 1 de Juan, que dice que yo no peco, miente. Así que siempre tenés que considerar al abogado también. Él es tu refugio en ese sentido también, hermanos. Él es tu fortaleza en cualquier momento. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, fortalécete en la gracia. Bueno, no sé si segunda de Timoteo. Hermanos, debes seguir adelante. Debes seguir adelante. Debes deleitarte en ese refugio. Debes deleitarte en que Dios es capaz de llevarte a un lugar donde te separa de todo el mal. Hay un lugar que es de gracia donde vos tirás fuera todo eso. Ya está olvidado. Hay un lugar donde vos podés tener un renuevo espiritual. Hay un lugar donde Dios te va a hacer saber que en Cristo todo lo podés. Hay un lugar donde vos vas a saber que podés crecer en esperanza, contra esperanza, como Abraham, que se fortalecía en fe, aún viendo la dificultad, aún viendo todo lo imposible que Dios le prometía. Él creía en el poder de Dios y iba en esperanza contra esperanza, en un ciclo hacia arriba, una espiral hacia arriba, y crecía, solo confiando en Dios. Ese es el lugar donde creces en vez de ir hacia abajo, hermanos. Esa es la realidad. Debes saber esto, hermanos. De tal manera que vos experimentes esperanza en tu vida. Experimentes a Cristo, que es la esperanza de gloria en tu vida. Si vos experimentas a Cristo en tu corazón, también vas a experimentar a Cristo en las, digamos, circunstancias de tu vida, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, ya sea que estés en un supermercado, ya sea que estés en el tránsito y alguien te dice, no, yo así, vos podés cambiar la situación. Hay un video ahí que siempre se recurre así, donde hay alguien que se enoja con otro que está en el tránsito, ¿no? Sale de su auto y va hacia ese y le pega así el vidrio, como queriendo entrar en el auto y pegarle. Y este en el auto, ¿qué hace? Pone música y acompaña el ritmo del sonido que se produce cuando golpea al vidrio el otro. Como que transforma la situación porque están en su refugio. Hermanos, nosotros también así, en cualquier circunstancia, podemos mostrar a Cristo que está en nuestros corazones. Y van a venir circunstancias que no van a ser agradables, pero vos podés salir de eso y experimentar lo que experimentaste cuando creíste por primera vez en Cristo. Paz. Experimentaste gozo al saber que todos tus pecados ya fueron perdonados y vos te olvidaste de todo. Te olvidaste de tu ministerio. Porque no tenías ministerio ahí en sí. Te olvidaste de todo. Eras como un bebé ahí, que dependías totalmente de Dios. Así debemos nosotros olvidarnos de todo en ese refugio, descansar de la mano de Dios que nos lleva hacia lo mejor. Es un progreso, hermanos, en la vida cristiana. En cualquier circunstancia debemos experimentar eso. A veces los pastores corren el riesgo de querer perfeccionarse en el ministerio, olvidándose del refugio, olvidándose del primer amor. Nosotros también corremos ese riesgo, hermanos. Todos corren ese riesgo de olvidarse de Cristo, del refugio, y querer construir un refugio ficticio y hacer de la vida un progresar en un refugio ficticio, pero no es así. Debemos ir al correcto refugio, hermanos, disfrutando de Dios, deleitándonos de ese refugio. Solo así vamos a poder progresar bien en la vida cristiana. Me acuerdo que hubo un tiempo, hace como 4 o 5 años atrás, que yo vivía en Artigas, allá en una ciudad de Uruguay,
que estaba, digamos, en frontera con Brasil. Ciudad de Brasil que fronterizaba con Artigas era Quaraí. Y yo cuando iba a comprar cosas, no iba a comprar ahí en Uruguay. ¿Por qué? Porque había más variedad en Brasil y salía más barato. Entonces yo iba caminando por un puente, cruzaba, escuchando música y todo, y compraba las cosas allá. Compraba un jugo de uva puro, no vino por las dudas. Compraba café molido, de calidad, así. Bueno, compraba otras cosas, comida, carne picada, etcétera. Y volvía de vuelta, caminando y contento, y llevaba eso, grandioso, a mi casa. Hermanos, nosotros debemos llevar el refugio a los, digamos, problemas de la vida, a nuestro ministerio. Debemos llevar a Cristo a nuestro ministerio y no nuestro ministerio a Cristo en sí o a un refugio falso. No, a Cristo debemos llevar a nuestra vida todo. De otra manera vamos a estar andando en pecado, en otras palabras. Debemos agarrar a Cristo en el refugio, fortalecernos de Cristo en su gracia y luego, naturalmente, mostrar por la fe en Cristo a Cristo en todo. Pero si no nos estamos alimentando de la gracia, fortaleciéndonos en la gracia, habitando bajo el lugar secreto del Altísimo, vamos a estar haciendo las cosas mal. Nos vamos a desanimar y, como pasa en muchas ocasiones, en caso de pastores, van a, digamos, salir del pastorado. O en otras ocasiones se van a endurecer y van a vivir una vida amargada. Hermanos, esto es real. Todos tenemos fracasos en todos tipos de sentido, espiritual o en el ámbito de perfeccionarse en el ministerio, en la santidad o no sé qué, en ciertas áreas. Todos tenemos fracasos y si no recurrimos al correcto refugio, vamos a hundirnos, hermanos. Por eso es importante entender lo que dice este pasaje. El que habita en el lugar secreto morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso es importante entender este pasaje, hermanos. O si no, nos vamos a desanimar. Las cargas van a ser más pesadas de las que podamos soportar, hermanos. Pero gracias que en Cristo todo se puede. Y bueno, ahí yo llevaba, en esa historia que les comenté, yo llevaba el café. Ay, me acuerdo que al frente del supermercado de Quaraí había un lugar donde se vendían cereales y también se vendía maca peruana, que yo lo mezclaba con avena. Y dicho sea de paso, también compraba avena de ese lugar. Y bueno, yo llevaba a mi casa en Uruguay y hacía una loción potente así para comer. Y de esa manera llevaba el poder. Lleva a Cristo a tu vida. Lleva ese refugio a las circunstancias. Lleva ese refugio a tus fracasos. Lleva ese refugio a todo lugar. Inclusive a esos momentos que vos pensás que sos el mejor porque Cristo te ayudó. Igual lleva ese refugio ahí, agradeciendo a Dios por lo que te ayudó, siendo como aquel leproso de esos 10 que volvieron hacia Cristo y ahí disfrutaron de Cristo al verle de nuevo y agradecer a Cristo por lo que hizo, porque le curó. Hermanos, debemos llevar a Cristo a todo momento, en todo momento, hermanos, en nuestros quehaceres, hermanos. En esa época también, hace 4 o 5 años atrás, ahí en Artigas, yo grababa videos, así como estoy haciendo ahora, y grababa meditaciones de Efesios, Gálatas, también predicaba en vivo por Facebook a páginas para que la gente se convierta en la época del COVID. Y a pesar de que yo tenía muchos errores gramaticales o de oratoria, y también no tenía tantos conocimientos de la Biblia, yo disfrutaba de Dios con lo que conocía de Él, porque Dios estaba conmigo allí. Oh, cómo disfrutaba. Y disfrutaba también del perdón de Dios. Disfrutaba
de la gracia de Dios en todo momento. Cuando predicaba, también cuando hacía otras cosas, cuando caminaba, al escuchar las músicas, al correr, disfrutaba de Dios, veía a Dios en todo por la fe. Hermanos, en todo momento debemos traer el refugio a nuestras vidas, si no vamos a vivir sin paz, sin consuelo. Todo el mundo caído nos va a deprimir, hermanos. Vamos a mirar a nuestros errores, nos vamos a deprimir. Por eso debemos acudir al más alto y habitar en ese refugio, hermanos, que es Cristo. Él es la salida, Él es el único. Y cuando hablo de el refugio acá, sí es un lugar donde la gracia nos invade, sí es un lugar donde la obra de Cristo se revela en nuestra vida, pero es un lugar donde experimentamos comunión con la persona de Dios, comunión con la persona del Hijo de Dios, comunión con el Espíritu. Es un lugar donde Cristo está con nosotros en todo momento. Y vemos el carácter de Cristo amoroso y lleno también de verdad y de amor del Padre, con algo de ira paternal al corregirnos un poco, pero lleno de gracia al mismo tiempo. Y eso es lo que nos hace deleitarnos de nuestro Padre en todo momento, toda circunstancia, y no depender de nuestros actos en sí, sino de la gracia de Dios que nos ayuda, nos lleva, nos corrige y nos manda a hacer algo que Él lo va a producir en nosotros. Cuando nosotros, en el misterio de la soberanía y la responsabilidad humana, creemos en que Dios puede hacer eso que manda en nosotros, hermanos. Pero es una relación viva donde cada vez más apreciamos a Dios en nosotros, hermanos. Cuando apreciamos que Él nos diga, por medio de las Escrituras, estad firmes en la fe. Cuando apreciamos que Él nos dice, como dice 1 Corintios 15:5, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, nosotros ahí en todo momento sabemos que Dios está con nosotros, ayudándonos, animándonos a decirnos, sigan firmes, crezcan. Claro, crezcan sí, perfeccionense sí, pero en el Señor. Al estar en contacto con Dios, apreciando al Dios que nos ayuda a crecer, no mirando solamente a la perfección, a cómo debemos mejorar, a cómo debemos vencer al pecado, a cómo esto. Eso viene sí en secundario, pero primariamente debemos mirar a Dios en el Señor. Debemos estar firmes y crecer. Así, el afán de ser mejor en el ministerio no nos va a deprimir. No, ¿por qué? Porque estamos disfrutando de lo máximo del Señor, hermanos. Por eso es importante habitar bajo el abrigo del Altísimo. Como dice aquí, según 1 Corintios 15, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el refugio no es en vano tu trabajo. ¿Por qué? Porque estás construyendo las cosas sobre Cristo, como también dice 1 Corintios un poco antes. Si no, luego serán probadas las obras y va a ser quemadas, porque el heno y la hojarasca no es nada. Pero si hiciste algo bien sobre Cristo en el Señor, va a quedar realmente. Pese a que esas obras no eran perfectas en sí totalmente,
porque vos no sos perfecto, pero fuiste creciendo en la obra del Señor y tiene importancia cada cosa que hiciste en el Señor, no es en vano, hermano. Eso es lo que nos estaba queriendo decir Primera de Corintios 15:55. En otras palabras, no nos enfoquemos en sí en nuestras luchas, en nuestros fracasos, en nuestras victorias, sino en el Señor, en nuestro refugio, en Cristo que está con nosotros, en Él, hermanos. Para terminar, les cuento una ilustración. Había una película que trata de un personaje real, de un editor que edita los libros que le traen. Edita así, corrige acá y luego le envía para que los otros publican, ¿no? Y una vez vino uno y le envió así una cantidad de páginas, y mira, tomá, le envió una cantidad de páginas y el editor le gustó, ¿no? Pero le empezó a corregir así y se hizo amigo del escritor, el editor. Lo llevó a la casa, todo. Y mientras tanto le corregía. Y un día le dijo, mira acá esta sección. Hiciste una sección muy larga. Sin embargo, no concuerda con la trama general, le decía el editor, ¿no? Cortá un poco acá, corregí esto. Y el otro decía, no, no, pero mira, es así, así. Ah, tenés razón, decía, es así, voy a sacar un poquito acá. Y después le decía, y en esta sección, mira esto, ¿te suena? A ver, ah, no, tenés razón. Hasta que el escritor dijo, gracias, gracias, sos un genio o algo así, le quedó agradecido. Y cuando el editor se estaba yendo en tren, el tren estaba partiendo así, y el editor estaba por la ventana, vio al escritor que vino y dijo, la sección re resumida y con sentido, y ahí los dos se quedaron contentos, así. Hermanos, ¿a qué voy con esto? Nuestro trabajo en el ministerio, en la vida cristiana, no es en sí algo, digamos, mecánico, algo frío, no. Es una relación con Dios, donde Dios, nuestro editor perfecto, lleno de mansedumbre, gracia, donde podemos experimentar su gozo al vernos a nosotros crecer, así como cuando un padre ve a su hijo crecer y madurar con gozo. Cuando vemos a Dios lleno de gracia para con nosotros, porque primero tuvo gracia para con Jesús, pues también Jesús crecía en gracia y sabiduría para con Dios. Cuando vemos a Dios que aún con una mano firme nos corrige y vemos el carácter ahí en cierto sentido de su ira, pero con amor especial, porque somos sus hijos, cada vez más quedamos anonadados de Dios, que es la mejor persona del mundo, es mucho mejor que ese editor que se veía gracia en sus acciones. Hermanos, y Dios nos dice, seguí adelante, progresá, está firme en el Señor, crece en la obra en el Señor, conoce más a Dios, habita bajo el abrigo del Altísimo, en ese lugar secreto. No te enfoques en tus fracasos, sé como cuando recién empezaste a existir como un bebé, donde no tenías nada, solo a Dios, para que me entiendan, ¿no? No tenías méritos, ahí vos te dabas cuenta que no eras nada, eres un pecador, que eras el más fracasado, pero solo Cristo era tu salvación. Que sigas así, como recibiste al Señor Jesucristo, andad en Él, como dice Colosenses 2:6. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.